Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar tu hosting VPS aquí en Hostinger y también te voy a enseñar cómo tú lo puedes configurar y vamos a acceder al panel de control para que veas todas las configuraciones que tú puedes hacer. Entonces vamos a comenzar con el paso número 1, que es cómo tú puedes comprar de forma correcta tu hosting VPS. En dado caso que tú ya lo tengas, puedes saltarte a la parte donde enseño toda la configuración del panel de control y te lo explico para qué funciona cada cosa. Recuerda que tendrás el temario en la descripción de este video. Ahora amigos, para que tú lo puedas contratar con el mayor descuento posible, recuerda que te dejo un cupón el cual tú puedes aprovechar. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Solo dale clic y ya te va a mandar aquí a la página oficial de Hostinger. Y aquí amigos, en el menú de la parte de arriba tenemos esto que dice hosting. Si tú le das clic, tenemos el apartado que dice hosting VPS. Vamos a darle clic y vamos a bajar tantito y aquí tenemos los 4 planes. En dado caso que tú seas principiante, yo te recomiendo contratar el primer plan, ya que es el más económico, y recuerda que tú puedes ir migrando dependiendo tus necesidades. Entonces lo más relevante de este plan es que cuenta con un núcleo de la CPU, también 4 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio de almacenamiento, lo cual está bastante bien, 1 TB de ancho de banda, lo cual créeme que no te lo vas a estar gastando en el mes porque es bastante, te lo digo por experiencia. También vas a tener lo que son copias de seguridad semanales, una IP dedicada para que puedas acceder a tu VPS, acceso al root o a la raíz de tu VPS, y también un asistente con inteligencia artificial que casi no sirve mucho, pero que realmente está de sobra. La verdad es que no ayuda tanto, pero créeme que la calidad es bastante buena y te aseguro que es una excelente decisión contratar este VPS de Hostinger. Entonces aquí tenemos el precio. Recuerda que este cupón te va a ayudar a ahorrarte la mayor cantidad del dinero. En este caso tienes un 55% de descuento. Para contratarlo amigos, simplemente das clic acá donde dice agregar al carrito y de aquí nos manda a lo que sería el tiempo de contratación. Yo, siéndote muy sincero, te recomiendo contratarlo a 12 meses porque te vas a estar ahorrando la mayor cantidad del dinero. Como puedes ver ahí, Hostinger te lo pone que te estarías ahorrando 1,440 pesos mexicanos. Entonces aquí date cuenta que a un mes sinceramente sale demasiado caro, entonces no te lo recomiendo por nada del mundo. Entonces amigos, acá seleccionamos 12 meses. Lo que sí ahorita es que crees una cuenta aquí en Hostinger para posteriormente poder comprar, y simplemente aquí ingresas tu correo, tu contraseña, o también si lo prefieres puedes registrarte con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook. Una vez que ya ingreses tus datos aquí, viene lo siguiente, que es seleccionar lo que sería tu forma de pago. Como puedes ver aquí en Hostinger puedes pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con PayPal o con Google Pay. Sinceramente estos tres son los más rápidos, ya que el pago se procesa muy rápido y pues simplemente vas a tener acceso de forma rápida a tu hosting VPS. En dado caso que tú quieras pagar en efectivo, en el caso de México lo puedes hacer por OXXO. Entonces recuerda que tarda de 2 a 3 días. Personalmente no te lo recomiendo mucho porque es muy tardado, pero si lo quieres hacer puedes pagar por medio de OXXO. Y una vez que ya selecciones tu medio de pago, pues acá ingresas lo que serían tus datos que te pide el sistema. Y acá lo último amigos, ya le das clic acá donde dice enviar pago seguro para que ya se pueda procesar tu pago. Y listo amigos, una vez que ya se haga tu pago, vamos a tener acceso a la siguiente ventana donde te dan la bienvenida, y simplemente dale clic donde dice empezar ahora. Después tienes que seleccionar la ubicación para tu nuevo VPS. Sinceramente puedes elegir el país que tú quieras. En mi caso yo voy a estar seleccionando Estados Unidos y vamos a darle clic en continuar. Después amigos, la siguiente configuración es elegir el sistema operativo. Recuerda que si tú no sabes cuál elegir, yo te recomiendo, por ejemplo, aquí donde dice aplicaciones, tú ya puedes elegir que esté instalado WordPress en dado caso que estés haciendo una página web, etcétera. Y simplemente le das clic acá donde dice seleccionar y después te va a abrir esta ventana y simplemente le vas a dar acá seleccionar y continuar. Ahora recuerda que también tienes la opción de escoger un sistema operativo con panel de control.
como por ejemplo con un cPanel. Si ese es tu caso, pues simplemente le das clic acá donde dice seleccionar y aquí yo voy a estar seleccionando este que dice Alma Linux cPanel. Entonces simplemente le damos clic en seleccionar y después, amigos, te va a mandar a esta siguiente configuración. Lo único que vamos a hacer aquí es agregar una contraseña. Aquí donde dice ingresa la contraseña de root, vas a ingresar la contraseña que tú quieras porque es la que vas a poner para que puedas acceder a tu VPS más tarde. Entonces la ingresas y le das clic donde dice guardar y continuar. Después, amigos, acá pues simplemente te aparece resumen, revisa que todo esté bien y le das clic en finalizar configuración. Y listo, amigos, como puedes ver ahí nos está diciendo que está lo que es iniciando la configuración. Va a tardarte entre 10 a 15 minutos. Recuerda que el tiempo máximo para que se instale todo es de 1 hora, así que ten paciencia. Y una vez que ya se instaló lo que es tu VPS, recuerda que cuando esto llega a 100%, a veces no se actualiza, simplemente dale F5 o accede a tu panel de control de Hostinger. Recuerda que para que puedas acceder al panel de control te vas a la página principal y acá tienes el botón que dice ingresar. Vas a darle clic, acá ingresas tu correo, tu contraseña y clic en iniciar sesión para que de aquí gestionemos todo. Como puedes ver, amigos, aquí ya estamos en el panel de control de Hostinger. En el apartado de arriba tenemos esto que dice VPS, simplemente le das clic. Acá te va a aparecer pues el nombre de tu servidor, el estado funcionando y simplemente le das clic. Ahí donde dice funcionando y acá nos va a aparecer todo lo que nosotros tenemos pues para configurar. De hecho aquí también tenemos lo que sería el menú. Ahora lo primero que yo te quiero comentar, acá tenemos lo que es la dirección IP. Tú igual la puedes copiar, en dado caso que la vayas a utilizar. El estado funcionando, en dado caso que haya alguna falla, acá te va a aparecer una tachita. En este caso está todo bien. También lo que es el tiempo de actividad del VPS. En este caso tiene solamente 1 hora. También nos está indicando lo que es el sistema operativo. Recuerda que tiene Linux, pero tiene ya instalado lo que es el cPanel. Después tenemos lo que es la ubicación. En este caso yo escogí Estados Unidos. También si lo quieres cambiar, solamente le das clic aquí y lo puedes tú cambiar. Entonces acá también tenemos esto del nodo, que esto es propio de Hostinger. Y si tú quieres reiniciar tu VPS, pues solamente dale clic aquí o detenerlo. Le das clic aquí. Ahora, amigos, acá donde dice panel de acceso, vamos a darle clic y dice URL de inicio de sesión. Le das clic, se te va a abrir otra ventana. Le vas a dar clic acá donde dice configuración avanzada, continuar. Ahí te aparece esto del login y recuerda que acá dice nombre de usuario, en este caso sería root y la contraseña es la que tú le asignaste. Entonces aquí pones tu nombre de usuario que sería root y pones la contraseña que pusiste anteriormente y le vas a dar clic acá en iniciar sesión. Entonces ahí, como puedes ver, en mi caso ya accedí, me aparece este mensaje que todavía lo voy a estar checando para instalarlo de forma correcta, pero así, amigos, tú puedes acceder de forma muy fácil a tu VPS. Recuerda que si también escogiste que ya tenga instalado lo que es el WordPress, igual viene siendo lo mismo. Entonces aquí, como puedes darte cuenta, desde este apartado de VPS puedes acceder a esto. Y también acá tenemos que dice detalles del plan. Vamos a darle clic. Acá simple y sencillamente es el plan que tú has contratado, cuánto tiene de memoria, cuánto tiene de ancho de banda, etcétera. Después, amigos, en el apartado de la derecha tenemos este de settings. Si le damos clic acá, tú puedes crear una nueva contraseña en dado caso que la quieras cambiar. También tenemos este menú de server usage y aquí prácticamente puedes ver el uso que tú le estás dando a lo que sería tu servidor VPS. Ahí te lo va a ir marcando. En este caso, como apenas se acabó de contratar, pues no ha utilizado muchos recursos, pero aquí tú puedes ir viendo la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Después, si quieres hacer una copia de seguridad, tienes este menú de abajo que dice backups y puedes crearte una copia de seguridad. Por ejemplo, puedes hacer lo que es un snapshot en dado caso que, por ejemplo, se te bloqueó o eliminaste algo por error. Acá esto va a conservar el estado y los datos de una máquina virtual en un momento específico. Entonces, para hacerlo, simplemente le das clic en crear. Entonces, amigos, acá tenemos esto que dice últimas acciones. Si tú le das clic, pues cada modificación que tú hagas aquí te va a ir apareciendo para que en dado caso que no sepas qué hiciste, pues aquí lo puedes ir viendo. En este caso yo modifiqué la contraseña y acá me apareció. Entonces para esto sirve este apartado, para que vayas viendo las acciones que tú mismo has realizado. Acá abajo tenemos lo que es el sistema operativo. Recuerda que actualmente
ahí nos está diciendo que es Linux con cPanel, y también acá nos aparece lo que es el inicio de sesión, el nombre de usuario, etcétera. Acá también tú puedes cambiar tu sistema operativo, puedes elegir el que tú quieras, lo mismo que vimos en las primeras configuraciones. Y también acá abajo puedes reinstalar lo que es el sistema operativo por cualquier cosa. Si lo quieres hacer, simplemente le das clic acá donde dice reinstalar. Entonces, amigos, como puedes darte cuenta, desde aquí puedes administrar todo lo referente a tu VPS. Ha sido muy fácil y muy sencillo contratarlo y también configurarlo y administrarlo. Recuerda que tendrás el cupón de descuento para que tú puedas contratar tu VPS aquí en Hostinger. Espero que lo puedas aprovechar. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video y te veo en el próximo video.